Juventud en éxtasis, infección venérea. Aún debajo de las sábanas, las imágenes mentales volvían a hacerme presa fácil. Salté de mi cama, fui al baño y me mojé la cara. No era posible que mi perversión llegara al grado de seguir recreándome en los recuerdos de esa femenina desnuda, justo cuando, además de haber comprobado en serio problema de codependencia, había pescado alguna enfermedad venérea. Me sequé la cara con una toalla de mano. ¿Y si era sida? Tragué saliva angustiado mirándome al espejo. Pocos meses atrás había conocido ese mal en forma directa. Un primo mío se consumió y apagó ante los ojos de toda la familia como una flor marchita, sin que nadie pudiese hacer nada por ayudarlo. Bajó de peso y adquirió una infección pulmonar que literalmente lo fulminó. Antes de que expirara, fuimos a verlo al hospital. Para entrar, exigían las más impresionantes precauciones. Entre otras, un traje desechable con la vista se envolvía en forma total. Mi primo parecía no solo física, sino psicológicamente acabado. Cargaba en la conciencia el drama de tener solo 32 años y haber adquirido la enfermedad antes de casarse. Los estudios sanguíneos no lo detectaron y los primeros síntomas aparecieron después de nacer su primer hijo, ya infectado. Y cuando su esposa infectada también se hallaba embarazada del segundo, fue una verdadera tragedia, y mi primo no era homosexual o drogadito. Era simplemente un joven como cualquiera otro, que de soltero solía seducir a sus amigas y visitar ocasionalmente las prostitutas. Me froté el cabello, angustiado. Historias como esa eran casos extremos y no necesitaba ser un genio para entender que ninguno que guste de variar su pareja sexual estaba extenso de protagonizar una parecida. Aquel virus funesto puede adquirirse y albergarse en el estado latente por varios años, sin que su portador lo sepa. Era sábado y aunque aún no daban las 7 de la mañana, me apresuré a marcar el teléfono de José Luis. Una voz gutural me contestó desganada. Bueno, soy Efren Alvear. Disculpa que te llame a esta hora, pero necesito consultarte algo. Hubo un silencio incómodo en la línea. ¿De qué se trata? El tono de mi interruptor se oía a forma. No éramos dos compañeros de juerga animados por el sarao, sino por el pupilo imprudente de un profesor fatigado. Ayer escapaste de la fiesta con Joana muy temprano, comentó. ¿Les ocurrió algo? No es solo que me siento muy mal. Temo que pesqué alguna enfermedad venérea. ¿Qué es lo que te pasa? Comezón intensa, fiebre, sudoración, núbulos linfáticos inflamados. Al de la ingle izquierda. Pues tienes que ver inmediatamente a un doctor. ¿Tú crees que sea grave? Puede ser que sea tan sencillo como en la mañana rías de ello, o tan serio que te haga llorar por el resto de tu vida. Una cosa sí segura, si te acostaste con Johanna, ella no te contagió a ti, pero tal vez tú a ella sí. Dime lo que sabes de esto. ¿Eres médico y amigo? ¿O me gustaría tener para consultar a un desconocido? Soy biólogo, lo que puedo decirte lo hallarías en un libro de texto elemental. Por Dios, no me salgas ahora con lo que no puedes informarte, como lo haría cualquiera que supiese leer. Puedo hacer eso, pero no creo que me ayude mucho, pues consulta a un maldito médico. Es antisocial, estúpido y peligroso no buscar ayuda cuando sospechas tener una enfermedad de esa clase. ¿Estás enterado de que tu responsabilidad no termina
con curarte, sino que además debes avisar a las personas con las que te has acostado en el último año, para que estas a su vez avisen a quienes han compartido el hecho con ellas. Hay individuos que prefieren no atenderse con tal de que nadie sepa su problema. La sífilis, por ejemplo, se manifiesta con un grano sumamente contagioso que produce dolor. Muchos afirman su sentencia de muerte, tolerando el chancro y permitiendo que la enfermedad avance a etapas superiores. Lo peor es que algunas mujeres no se dan cuenta que lo tienen porque les brota en el interior del cuello uterino. Lo siento, Efren, pero me llamaste para un consejo. Atiéndete, nada más. Los padecimientos venéreos suelen venir acompañados de una fuerte carga de vergüenza y culpa. Por eso, la mayoría lo piensa mucho para ir al médico y pierde un tiempo valioso. En algunos casos, al avanzar a las fases de mayor peligro, desaparecen los primeros síntomas. El enfermo se cree curado y guarda su secreto, propiciando esas terribles epidemias. Caray, me lamenté como para mí. Esto no me estaría pasando si hubiese adquirido el hábito de cargar siempre preservativos. No seas iluso, mi friend. El condón evita algunas infecciones, pero no es infalible. ¿Qué pasa si se rompe? Si se sale, si antes o después del coito existen roces en el intercambio de fluidos. Tú sabes que todo eso es muy fluente. Además, se han detectado indicios de virus que la saliva en las personas que padecen SIDA, o eventualmente este virus podría entrar a tu cuerpo a través de alguna herida abierta. El condón ayuda, pero confiar ciegamente en él es como apuntarse a la cabeza usando un revólver que tiene al menos una posibilidad de dispararse. Apréndete esto muy bien. Si te llevas a una chica a la cama, puedes embarazarla porque no hay ningún método anticonceptivo 100% seguro. O puedes adquirir una enfermedad venérea. ¿Tratas de sugerirme el celibato? Me reí. Lo único que intento es decirte que si tuvieses el valor de arriesgarte, ten el valor de enfrentar las consecuencias. Seguramente se trata de algo grave, pero te repito, que así como es una infección, podría ser un embarazo indeseado. Son los riesgos de la ruleta rusa a la que nos gusta jugar. Resulta tonto tratar de rebatir razonamientos tan objetivos. Gracias, José Luis, murmuré. De nada, y atiéndete, hoy mismo si es posible. Colgué el aparato y permanecí quieto como una estatua de hielo. Varios minutos después caminé al estudio de mi madre y busqué un libro actualizado sobre enfermedades de transmisión sexual. Era agradable entrar a ese sitio. Los estantes estaban etiquetados por ligeramente, a cada cosa se hallaba en su lugar. Leí con avidez la introducción del tomo. Los medios de comunicación, en su afán de vender, han convertido el sexo en su mejor gancho. Se calcula que un adolescente promedio observa a través del cine y la televisión 10.000 escenas provocativas actualmente. A los 20 años han visto más de 100.000 y se han convencido de que el sexo extramarital es algo fascinante. Pero lo delicado del asunto es que, respecto a los peligros del libertinaje sexual, en el mundo hay decenas de millones de contagios venéreos al año y fallecen por esta causa cientos de miles de personas. Interrumpí la lectura y adelanté las páginas del libro, nerviosamente. Me desilusioné al ver que la explicación que cada padecimiento se presentaba en forma excesiva, amplia. Era más mi urgencia psicológica de mi interés intelectual, así que busqué solo el resumen de cada capítulo. Tratando de identificar mis síntomas, la primera decía: gonorrea, infección aguda del conducto genitourinario.
y garganta, en caso de que haya habido sexo oral. El jonoco puede transportarse en las manos, ojos y nariz, etc. Se manifiesta con escozor en la útera, fluido cremoso, comezón o ardor al orinar. Algunos hombres y un elevado porcentaje de mujeres no presentan síntomas. Pueden infectarse toda el área de la pelvis y los conductos seminales, produciendo esterilidad irreversible, sin saber por qué. La bregorragia viene acompañada con afluencia de otras enfermedades como la uretritis, que en su fase crónica puede producir artritis aguda, síndrome Reiter, deformidades permanentes de las articulaciones y embarazos ectópicos, en lo que el producto muere irremediablemente, y se precisa intervenir a la madre para salvarla. Por lo anterior se recomiendan análisis minuciosos de sangre y tratamiento exhaustivo con antibióticos. Moví la cabeza ansiosamente. Podría tratarse de gonorrea, sentía escozor, pero estaba exento de fluidos cremosos. Me pregunté si para diagnosticar se requería la presencia de todos los síntomas o solo de algunos. No me detuve a investigarlo. Pasé las hojas con rapidez hasta llegar a la final del siguiente capítulo. Seguí leyendo. Sífilis, primera etapa. Con detectable, con análisis de sangre, aparece una llaga de borde duro en el pene o vulva. Algunas mujeres presentan un chanclo muy infeccioso, pero no visible. Se inflaman los nódulos linfáticos de la ingle. A los pocos días el brote desaparece totalmente y hay una curación aparente. Segunda etapa, el virus se presenta en la sangre, produce dolores de cabeza y articulaciones. Brotan verrugas indolorosas en la nariz, ano, vulva y boca. Con frecuencia pueden verse un salpullido sorráneo en la piel. Todos estos síntomas desaparecen espontáneamente. Tercera etapa. Entre 2 y 20 años después se desarrolla un cáncer de hueso o piel, muy parecido a la lepra, y hay degradación mental, pues se ha afectado la médula y el cerebro. El diagnóstico precoz de la enfermedad es importante. Se cura con elevadas dosis de penicilina en su segunda fase. Caray, si era sífilis, me sometería religiosamente al tratamiento. Lo importante era que se curaba. Preso de un evidente ataque de hipocondría. Salté varios capítulos. Todos esos diablillos eran niñeras. Lo que me urgía hallar era otro, el monstruo mayor, el demonio mismo en persona. Las manos me temblaban. Había comenzado a sentir sudoración fría. Ahí estaba. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La simple idea de haber sido atacado por ese virus me quitaba el aire. Leí. La enfermedad incurable y fatal que se transmite por contacto de algún líquido corporal infectado con otro. Intercambio entre sangre, semen, saliva o flujo vaginal. El crecimiento en casos de SIDA es alarmante. Se calcula que por cada 10 personas enfermedades hay de 100 a 150 más que han sido contagiadas y que sin saberlo son transmisoras de virus. Las primeras manifestaciones son fiebre y sudoración nocturna, nubulosos linfáticos inflamados al menos en 3 lugares del cuerpo, pérdida de peso, diarrea crónica, disminución del número de glóbulos blancos. El mal evoluciona hasta su forma última, a veces en varios años, propiciando graves infecciones generalizadas
y un cáncer conocido como el nombre de sarcoma de Kaposi. Levantándome de un salto, tomé el directorio telefónico y me hice de una hoja en blanco para anotar en ella el número de los médicos que vivían por la zona. Pero entre más la prontitud del sitio, no hallé a la mano una sola pluma. Abrí el cajón lateral del escritorio y encontré en la bolsa personal de mi madre. Me detuve indeciso por un momento, pero finalmente la abrí para hurgar en ella. Había artículos de maquillaje, lápices, papeles doblados, colores y muchas tarjetas de presentación. Comencé a barajearlas. Empresarios y artistas, escritores, pintores, psicólogos, en donde conocí a mi madre a tanta gente. Seguí pasándolas distraído, tomé una gris que por su elegancia se distinguía entre las demás, y no pude evitar arrugarla. Apenas leí lo que decía. Era difícil de creer, pero estaba ahí. Dr. Azafán Marín. Difusiones sexuales, tratamientos individuales y de parejas. Extraje la pequeña cartulina de presentación y me la eché en la bolsa. Volví a mi cuarto. Era muy temprano para hacer cita con el médico, aunque podía aprovechar el tiempo hablando con Joana. Casqué la boca furioso. Tenía que hacerlo, mientras más pronto mejor, pero primero precisaba asimilar el compromiso, dirigir la idea, convencerme de que no tenía otra opción. Regresé al estudio por el libro de enfermedades y lo llevé conmigo hasta el teléfono. Me senté a hojearlo, indeciso de marcar. Leí: herpes, enfermedad incurable producida por un virus, pariente de herpes simples, HSV-1, que ocasiona las conocidas aftas, llagas o ulceraciones pequeñas que se forman en los labios y lengua. El herpes genital produce los mismos síntomas, pero el grado superlativo. El virus se aloja posteriormente en el ganglio, produciendo sumergir los brotes recurrentes durante toda la vida. El tratamiento es puramente sintomático. Interrumpí la lectura para pasar las hojas, ávidamente cayendo en su estado de desesperación y desorden. Chanclo blanco, granos delicados que se revientan ocasionando llagas suaves y dolorosas. Las ingles se inflaman. El chanclo va frecuentemente acompañado de sífilis, ladillas, piojo púbico, hepatitis B, verrugas venéreas, linfogranula. Era demasiado cerrar el volumen y tomé el teléfono. Marqué el número de mi amiga sabiendo que seguramente la encontraría dormida. No me equivoqué. ¿Me puede comunicar con Joana? Aún no se levanta, habla su papá. ¿Gusta dejarle algún recado? Ni modo que le dijera. Solo llamaba para informarle que ayer, al hacerle el amor, le contagió de una infección sexual. Así que le contesté: no, señor, solo dígale que se comunique con Efrén, que me urge hablarle. Espera un momento, déjeme ver si lo puede atender. A los pocos minutos, la voz de mi amiga se escuchó por el auricular. ¿Efrén? Sí, soy yo. Necesito verte. ¿Por qué me hablas tan tarde? Para ponernos de acuerdo. No es que lo que te imaginas. Es solo que me detuve. Parecía incorrecto darle la noticia por teléfono. ¿Pasa algo malo? ¿Tú crees que alguien puede estar escuchándonos? ¿Titubeó? No creo. ¿De qué se trata? Tienes que ir a ver a un doctor. Acaba de declarárseme una enfermedad que yo ignoraba ayer. El aparato se escuchó solo un largo y tenso silencio. Seguramente Joana se había quedado sin aliento. ¿Estás ahí? Pero inmediatamente oí el característico ruido de la bocina cuando se deja caer violentamente y el tono entrecortado del teléfono. Telefónicamente conseguí cita con el doctor Marín ese mismo día. Argumenté un gran apremio. La recepcionista consultó con su jefe y casi creo que intervino por mí para que accediera a atenderme.
a la hora que normalmente cierra el consultorio. Tuve que atravesar toda la ciudad y aún así llegué 15 minutos temprano. Me recibió una joven de aspecto distinguido y mirada suspicaz. Efrén Alvear, preguntó en cuanto me vio entrar. Sentí sin poder articular sonido. Yo esperaba encontrarme con una mujer madura y fea, y he aquí que en la situación más vergonzosa de mi vida me atendía una atractiva joven más o menos de mi edad. ¿Gustas sentarte? Enseguida te paso. Lo hice mecánicamente con la cabeza hundida en el pecho. Hasta ese momento reflexioné algo sumamente importante. Era posible que el médico al que había acudido conociera a mi mamá, puesto que obtuve esa tarjeta directamente de su bolsa de mano. Me dio un golpe en la frente, porque no se me ocurrió antes. Había tantos doctores en la ciudad que tuve que venir a este. Nada me molesta más que causarle un disgusto a ella. Pase, por favor. Me puse de pie y entré al privado. El médico me atendió, la mano sonriente. Era un tipo alto, de aspecto impotente, un poco canoso y con evidentes arrugas en los párpados. Efrén Alvear, preguntó gravemente, como si mi nombre le causara cierta desazón. Dije que sí con la cabeza. ¿Quién te recomendó, amigo? Nadie. Levantó la vista incrédulo. ¿Estás seguro? Sí, hallé su tarjeta por casualidad, la busqué torpemente en el bolso de mi camisa. Y sí, la atendí. Observó el papel con quien se encuentra con un viejo recuerdo. Yo conozco a tu madre, comentó, sin poder ocultar un dejo de emotividad en la voz. Pero descuida, mantengo todos los casos de mis pacientes en riguroso secreto profesional. Eso espero. ¿En qué puedo servirte? Creo que adquirí una enfermedad sexual. ¿Cuáles son tus síntomas? Lo recité mientras él se lavaba las manos y se colocaba unos guantes de cirujano. Bájate los pantalones, por favor. Me quedé quieto, inseguro de haber escuchado bien. Pero era lógico al comprenderlo. Obedecí de inmediato. El médico se acercó para examinarme y después de unos minutos movió la cabeza negativamente. Dio la vuelta para ir al escritorio, pero no me gustó su expresión. Capítulo 4. Vive la vida mientras seas joven. Salí del consultorio una hora después. Frente a una humeante taza de café, la chica de la entrada aguardaba que el médico terminara su última consulta para poder retirarse. Pagué los honorarios fingiendo prematura y quise huir del lugar inmediatamente, deseoso de que no se fijara mucho en mí. Tu próxima cita para que el médico la notó. Preguntó cuando ya se escabullía. Di la vuelta nervioso, con la cabeza agachada, pero al hacerlo provoqué que se derramara el café sobre el escritorio. Estúpido, estúpido, me dije una y otra vez, conduciendo el automóvil de regreso a casa. Extraje un cassette de la cajuela de guantes y con violencia lo introduje al aparato de sonido. Había una larga fila de vehículos delante de mí. Los coches avanzaron 3 metros. Traté de calmarme. Aceleré 2 segundos y volví a frenar, cooperando con la lenta, desesperada progresión de la autopista. Miré el reloj sin poder reprimir un largo suspiro. A ese paso tardaría más de 50 minutos al llegar a mi casa, pero estaba bien. Necesitaba tiempo para meditar. Comenzó a escuchar música electrónica ambiental. Traté de reconstruir en mi mente lo sucedido esa tarde. Todo era digno, desde las extrañas recomendaciones del médico hasta el penoso accidente del café. Duele mucho, contesté. El doctor, con guantes y algodón en la mano, agachado, trataba de identificar la naturaleza de mis llagas, que por cierto se hacían cada vez más intolerables. Las pústulas
Habían reventado la epidermidis, supuraban un líquido blancuzco. Eché un vistazo con cierta repugnación, porque se habían pasado esto. La piel enrojecida en toda la zona parecía a punto de reventar, y después de ser reprimida por los dedos del terapeuta, las gotas de pus corrían hacia abajo, dejando unos hilillos brillantes antes de perderse entre la vellosidad. ¿Sabe qué tengo, doctor? Sí, aunque parece que esto es obra de 2 o más microorganismos distintos. Maldición, espeté. ¿Quién te contagió? No lo sé. Pudo haber sido una prostituta hace 3 meses o alguna de las chicas con las que he tenido sexo en los últimos días. El doctor Marín movió la cabeza. Debes informar a tus amigas para que se revisen y procurar tener una vida sexual más moderada. Su comentario me incomodó. Mi vida sexual era perfectamente normal, respondí. Todos los jóvenes llevamos una similar. ¿Y por qué? Me encogí los hombros sin ganas de discutir eso. ¿Solo por placer?, insistió el hombre. En parte contesté, aunque creo que nuestra verdadera meta es aprender. Todos sabemos que debemos adquirir suficiente experiencia mientras seamos solteros para poder satisfacer a nuestra pareja en el futuro. Me miró con firmeza y cruzó las manos sobre su carpeta haciendo una pausa en la redacción de mi historia clínica. El repentino interés que adiviné en su rostro me dio ánimo para alzar la voz. Las mujeres también se entregan intensamente. Ninguna quiere llegar con los ojos vendados al matrimonio, como ocurría antaño. Además existe una enorme competencia entre amigos respecto a quienes es mejor en la cama, y solo un tonto se quedaría atrás, mientras los demás se superan. El doctor Asafat Marín bajó la vista sonriendo en ademán de desacuerdo. Me tomó un tiempo para responder, pero cuando lo hizo, me dio la impresión de estar verdaderamente preocupado por el giro que había tomado la conversación. Efren, ¿tú sabes cuál es mi especialidad? En su tarjeta dice difusiones sexuales. ¿Y sabes qué es eso? Lo suponía, pero preferí quedarme callado. Doy tratamiento a parejas que se acoplan sexualmente todos los días. Desde hace muchos años, diferentes historias de hombres que no satisfacen a sus mujeres y viceversa, ahora tienen lo que te voy a decir. En gran cantidad de esos casos, el problema radica precisamente en eventos traumáticos de la juventud. La de la cabeza. No dispuesto a dejarme impresionar. De acuerdo, contesté, impertérrito. Pero usted es científico y no puede estar en contra del aprendizaje. Quiere saber más, nunca podrá ser un evento traumático. ¿Sabes más? ¿No sabes lo suficiente? ¿Quieres aprender? ¿Aprender qué? A insensibilizarte, a ver a tu pareja como un objeto didáctico, a memorizar técnicas calculadas y frías. Para tener relaciones sexuales no se necesita saber mucho, muchachos, se necesita sentir, así de simple. Los hombres que miden cada movimiento y evalúan todas las reacciones de su compañera son los peores amantes. Mientras más episodios carnales protagonicen sin amor, belleza en su pasión. No sé si confundas, pero muchos de mis pacientes conocen técnicas sexuales sofisticadas, tienen esa paciencia de la que me hablas, pero han perdido la capacidad de sensibilizarse, de emocionarse. Toda su pericia les ha servido solo para mecanizar un acto que debería de estar lleno de espontaneidad, ardor y vida.
Tardé unos segundos en contestar, mi voz solo sonó medio activa, pero aún enérgica. A las mujeres les gusta acosarse con hombres diestros. Ellas valoran mucho nuestra experiencia. ¿De qué clase de mujeres estás hablando? De todas. Pues temo decirte que estás en un grave error. Las mujeres se entregan totalmente a un hombre, lo hacen buscando una estratega igual. Si eres capaz de hablarle con el corazón a tu pareja, si puedes ser cortés y considerado, si sabes, en suma, hacerla sentir como una dama, podrás llevarla al éxtasis más fácilmente que si conoces el banderillo, por ejemplo. Es difícil el arte del sexo oral y quieres aplicarlo en ella. De primera presuntuosa, de hecho, de que un hombre se haya acostado con muchas mujeres no indica que sea un buen amante. Al contrario, las aventuras sexuales del pasado se graban en la mente como recuerdos. Yo los llamo basura de reminiscencia. Esa basura, porque estorba, a veces apesta. La actitud de episodio no significa necesariamente calidad. Me quedé callado durante algunos segundos. Los argumentos del médico eran demasiado contundentes para rebatir a la ligera. Pero yo estaba convencido de que las ideas de la continencia no provenían sino de los prejuicios sexuales, religiosas. Además, yo era diestro en convencer muchachas. Tenía que decir algo. Sin embargo, retomé tomando aire. A todos los varones se nos recomienda vivir la vida mientras somos jóvenes. Las mismas mujeres no quieren correr el riesgo de unirse a un tipo inmaduro que no conoció el mundo y que ya casado pueda desear conocerlo. Los hombres que están hartos de sexo y parranda son los mejores maridos, pues ya han vivido todo. Ese punto es un mito sexual, social, contestó inmediatamente el doctor, con tal convicción y energía que me dejó pasmado. Las familias estables jamás se fundamentan en parrandas previas, al contrario, un hombre acostumbrado a la juerga es más propenso a seguir en ella después de casado. La sangre me enrojeció el rostro como si tuviese frente a un agresor, propuesto a echarme en cara que mi vida entera era un error. Yo sigo pensando, contesté mordiéndome las palabras, que un hombre casto, ignorante de las mujeres, tarde o temprano le sería infiel a su esposa, para saciar su curiosidad en otras. Es posible, admitió, pero no lo tomes como una regla. Para ilustrar mejor lo que quiero decirte, te voy a exponer el caso que tuve hace poco, con dos pacientes varones. Ambos comenzaron a tener discusiones muy serias con sus esposas. Después de meses de haberse casado, uno de ellos en su soltería permaneció a pandillas, fue un experto seductor, visitaba con frecuencia los bares y cantinas. El otro se dedicó al estudio y al deporte. Además, durante muchos años tomó la guitarra con sus amigos bohemios y en ocasiones lo hizo también para el coro de la iglesia local. Posteriormente, en sus peleas matrimoniales, los hombres se alteraban tanto que más de una vez llegaron al grado de salirse de sus casas furiosos. ¿A dónde crees que se dirigían? Uno y otro. Como es evidente, el primero acudía a las prostitutas, se ahogaba de licor y no regresaba con su esposa, sino varios días después. En cambio, el segundo corría por las calles, amainando su coraje con ejercicio y a veces se rugiaba con la quietud de la iglesia para reflexionar y recuperar la calma. Son casos extremos pero reales. A mí me consta, si vives antes de casarte de manera equilibrada, divirtiéndote pero limpiamente y con medida, es muy difícil que después de unirte a una mujer te corrompas y que por el contrario, si vives en desenfreno insano,
Cuando se presentan los problemas maritales, tendrás la tendencia a huir por la puerta falsa del libertinaje. En los países desarrollados el ambiente juvenil se ha degradado tanto que ya es muy difícil llamar matrimonio jóvenes exitosos. Los muchachos acostumbran a tal depravación y desvergüenza que después de casarse, como es lógico, no logran superar sus hábitos promiscuos. Ahora te pregunto, ¿cuál de mis dos pacientes crees que salvó su hogar? ¿El que parrandeó de joven o el que tuvo la vida ordenada? La respuesta era tan obvia que me negué a contestarla. Eso cambiaba la manera más importante del panorama de mis posibilidades de decisiones futuras, recomendándole a un muchacho que vivía la vida antes de casarse. Remató al verme callado, en el sentido de que se arte de placeres probando de todo es tan absurdo como sugiera a alguien que beba alcohol una y otra vez para que después del matrimonio ya no sienta la curiosidad de embriagarse. ¿Crees tú que esto funciona? Moví la cabeza negativamente. El que se ha hecho esclavo en la adicción que se libera de ella, solo para firmar un contrato. ¿Podría decirse entonces? Pregunté, tratando de adherirme a la idea. No de todos mis juicios podrían haber estado mal, que el sexo sin amor es un vicio, y que abusar de él puede condicionar al cuerpo a dosis cada vez mayores, como ocurre con las drogas. Es una forma muy buena de explicarlo, pero el problema no termina ahí. Los varones que han abusado del sexo suelen estar acostumbrados a pensar sexualmente que se excitan con facilidad ante cualquier estímulo y buscan su satisfacción una y otra vez, sin importarle lo que opine la mujer. Y no porque sean egoístas, sino porque su cuerpo así lo exige. Ese requerimiento físico lleva más fácilmente a la infidelidad matrimonial que, de hecho, de no haber conocido mujeres anteriormente, como dijiste tú, sentí un calor bochornoso y una ligera falta de aire. Me abaniqué con la mano, tuve deseo de salir y de no pasar más en el asunto. Ella les agrada que un hombre de la pauta les gusta ser enseñadas, dirigidas, si llega al matrimonio sin escoger siquiera a la anatomía de la mujer, ¿cómo va a conseguir hacer bien su papel? El varón no puede darse el lujo de ser ignorante, eso es verdad. Debe leer e ilustrarse, pero sobre todo debe de estar siempre consciente de su condición de caballero para tomar la iniciativa. Lo demás no necesita escuela, es algo natural. Experimentar el sexo por primera vez es como ir a Disneylandia por primera vez. Esto es fascinante, pero lo disfrutas intensamente. Todo es motivo de investigación y entusiasmo. Si lo haces con alguien a quien amas, las emociones vividas irán sin basura, serán genuinas a través de ustedes, ¿me entiendes? En cambio, si has ido a Disneylandia 30 veces, acompañado de 30 personas diferentes, y por último acudes con tu mujer definitiva, el exceso será muy distinto. Le dedicarás a qué juego subirse, en qué fila tomarse, hacia dónde mirar, su ventaja. Quizás como pareja no sientan complicidad ni confianza mutua. Las personas se unen en amor verdaderamente. Solo cuando aprenden juntos, cuando comparten acontecimientos trascendentes para ambos y no cuando les muestra al otro su experiencia. Agaché la cabeza sintiéndome aplastado por tan introvertidos juicios. Luego me invadió el enojo. Había venido buscando la cura de la infección genital y el doctor Sucho parecía más interesado en curar mi alma. Repentinamente, una idea astuta me hizo recuperar el ánimo. Tal vez eso funcione cuando ambos son primerizos, pero
pasa por si el hombre, dedicado e idealista, se espera para ir a Disneylandia en su princesa y se da cuenta después que ella fue la 30 veces antes que él. Yo no siento mucho, pero no voy a arriesgarme a ser un idiota que necesite ser enseñado por una mujer experta. Por supuesto, me respondió sin consultar. Lo dejo de molestia en su tono. Si piensas casarte con una fulana del mundo, con una loba sexual, te recomiendo que salgas a la calle ahora mismo a buscar las más pedagógicas experiencias. Debes estar preparado por si tu hembra te explica una llave erótica o te muerde en el sitio redondito que enloquecía a su amante anterior. No pude evitar sonreír, aunque me sentí un poco agredido. No bromé, doctor, no bromes tú. Los hombres jóvenes aprecian mucho más a la pureza de lo que están dispuestos a aceptar. Si aspiras a hallar a una compañera respetable, ¿cuál es la urgencia por adelantártele? Aprende a esperar por ella, vive la vida intensamente en el aspecto sexual y de todo lo demás. Pero a su lado, compartan el pastel unidos y cómanselo a la vez. Eso suena muy hermosa, me reí de él. Solo que está fuera de época. Ya no existen mujeres respetables, doctor. Había metido un gol y lo sabía. De haber estado presentes mis amigos, hubieran aplaudido. Sin embargo, el médico no pareció inmutarle ni sarcástica expresión de la alergia. Alzó la voz con la autoridad que era y expresó: ese es otro gran mito social, amigo. Existen toda clase de mujeres y cada quien se enlaza a ella con cuyos valores se identifica. Los jóvenes como tú es obvio que terminen uniéndose a una ninfa mundana con largo camino recorrido. No te molestará al principio, pero después de la luna de miel, en cuanto te adentres con ella en la difícil convivencia real, estarás expuesto a los celos retrospectivos. Aunque intentes controlarlos, tu naturaleza masculina los aflorará una y otra vez. Tal vez nunca lo confieses, pero te atormentarás al imaginar las jugosas experiencias sexuales que vivió tu esposa con otros. Pensarás mil tonterías, tales como en abrazos de quien habrá metido sus primeras y más emociones, relaciones. Nunca recordará al tocar mi cuerpo que el del otro hombre, que la hizo vibrar antes que yo. Pensamientos absurdos pero dolorosos, a los que muchos varones nunca llegan a acostumbrarse. Vamos, doctor, eso me parecen verdaderos casos de enfermedad psíquica. Llámalos como quieras, Efrén, pero no te imaginas lo frecuente que son. Aún no alcanzaba a comprender por lo que me molestaban tanto sus contundentes comentarios. Agaché la cabeza, esforzándome por extraer de mi banco la memoria algunos de los muchos argumentos con los que convencía a las chicas. Solía decirles: no hay nada en especial que entregar el cuerpo antes o después de la libertad sexual. Es parte de la vida moderna, y las mujeres inteligentes, si complejos, lo aceptan. ¿Está usted diciendo que la virginidad es sello de garantía?, pregunté. Como último recurso, en son de burla. Esas son ideas antibulumianas, doctor. No trates de salirte por la tangente, amigo. Nadie dijo: eso es la virginidad. Hay menes tan duros que es materialmente imposible penetrarlos. Los hay tan elásticos que han resistido una vida sexual activa sin romperse. Algunos se rasgan con la facilidad, incluso son ejercicios leves. Estos sangran al partirse. Aquellos no, mientras unos producen dolor.
Otros ni siquiera dan señas en su ruptura. Dale importancia a esa membrilla y es antidiluviano porque la estresa de una persona, hombre o mujer, no se mide con fronteras físicas, sino con lineamientos mentales. Camino a casa decidí que, al menos mientras me curaba de mi enfermedad, me daría unas vacaciones en el deporte de cazar chicas para reflexionar. No me percaté que el cassette se había terminado y estaba a punto de finalizar mi recorrido de regreso. Mucho me temo que le dije al doctor para dar por terminada la discusión, que hay pocas personas que piensan como usted. Además, que esto de los antibióticos y el aborto, el sexo, se ha convertido en algo muy practicado. Los anticonceptivos son una cosa y el aborto es otra. ¿Tú permitirás que una de tus amantes abortara un hijo tuyo? ¿Por qué no? Si el niño debería sufrir maltratos y privaciones por ser indeseado, sería preferible que no naciera. El doctor Azafamari se limitó a sentir, tomó una receta y escribió sus recomendaciones. Hazte un análisis el lunes a primero y ven a verme el martes con los resultados. Por lo pronto, aplícate esta pomada en la zona irritada. ¿Es grave lo que tengo? Seguramente se trata de herpes, pero necesito los resultados para diagnosticar en forma completa. Sí, pero leí es una enfermedad incurable y recurrente, pero podemos controlarla bastante bien y comparada con otras es prácticamente inocua. Nos pusimos de pie para despedirnos. Aquí tengo una película que te gustaría que veas, me dijo, abriendo el cajón de su escritorio y extrayendo una cinta. Es sobre el último comentario que me hiciste. Me gustaría oír tu opinión después de que la veas. Sobre el aborto, me encogí los hombros y es inútil, doctor. Tengo ideas perfectamente claras al respecto y nada ni nadie me hará cambiar de opinión. No pretendo que cambies tus ideas, solo te pido que veas la película. De acuerdo, la tomé. Gracias. Entré a las calles de mi colonia y encendí la radio en una estación moderna. Cuando llegué a mi casa, me quedé frío y apagué la música inmediatamente. Johanna estaba de pie en la puerta esperándome.